Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, lo en el internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y esta semana os traigo algo que la verdad es que no esperaba que me gustase tanto, ¿no? Es una función que no tiene o no ha tenido todo el bombo que merece, yo creo, ¿no? Y no es un diseño rompedor, ni es una gran novedad visual, ni siquiera fue el anuncio estrella de la WWDC, aunque Apple sí que le dio importancia. Pero desde que estoy usando la beta me ha cambiado un poquito la semana, ¿no? Voy a hablar un poquito del filtro de llamadas de iOS 26 y de por qué para mí se ha convertido en la mejor función de esta nueva versión del sistema operativo. No sé a vosotros, pero a mí me caen unas cuantas llamadas todas las semanas de spam. No exagero si digo que mínimo es una diaria, incluso varias. Y la cosa había mejorado un poquito últimamente con la aplicación que había puesto, pues estas de filtro que te avisan de si es spam, si no tal. Pero bueno, seguían entrando, ¿no? Pero esta nueva utilidad del sistema operativo está a otro nivel, ¿no? Es simplemente maravilloso cómo funciona y sobre todo es profundamente satisfactorio saber que les estás haciendo el contra-spam, digamos, a los call centers, ¿no? Apple ha llamado a esta función filtrar llamadas entrantes, están las opciones del teléfono, y es muy curioso cómo funciona, ¿no? Porque sencillamente yo no me he enterado de nada en ningún momento con ninguna de las llamadas que me ha filtrado, simplemente en un momento dado cojo el teléfono, voy a utilizarlo y me veo que tengo llamadas perdidas, ¿no? O un buzón de voz marcado con su transcripción de abajo, con mensajes del tipo contáctame por WhatsApp, oferta de trabajo LinkedIn, añade mi número de teléfono a WhatsApp, pues todo este tipo de mierdas, ¿no? Que no paran de entrar por teléfono desde hace un tiempo. Pero bueno, en principio esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Cuando recibes una llamada de un número que no esté guardado en tu agenda, el iPhone no suena directamente y en su lugar el teléfono contesta automáticamente con una voz que dice: el usuario está utilizando un filtro de llamadas de Apple, por favor di tu nombre y el motivo de tu llamada. Y esta respuesta del interlocutor se transcribe en tiempo real en tu pantalla. Yo no lo he visto porque no me ha coincidido que no tenía el teléfono o no estaba pendiente de ello. Tengo que hacer más pruebas ad hoc para verlo en directo. Pero bueno, simplemente te pones la transcripción. Si tú decides contestar, le das a contestar y pasa la llamada. Y si no, se queda ahí y dejan un mensaje o lo que corresponda, ¿no? La verdad es que es buenísimo, ¿no? Es como tener un secretario o una secretaria que te esté cogiendo las llamadas y filtrándolas por ti y te está quitando un montón de mierda de encima porque esto se estaba convirtiendo en un auténtico maltrato, ¿no? No sé si esto viene activado por defecto en el nuevo sistema operativo. Yo creo que no va a venir puesto por defecto, así que supongo que una de las primeras cosas que habrá que hacer es activarlo porque es muy sencillo, se activa con 3 toques y creo que es súper útil para todo el mundo, ¿no? Simplemente hay que ir a ajustes, dentro de ajustes al teléfono y dentro de teléfono a la parte donde pone filtrar llamadas entrantes. Esto va a ir variando con las betas porque hoy mismo he instalado la beta 4 y creo que esto ha vuelto a cambiar, en el que ya te pone diferentes opciones, pero bueno, más o menos es así. Y el texto que Apple te pone si recibes llamadas de números que no tienes guardados, se solicitará más información antes de que suene el teléfono. Es decir, no es la parte de bloquearlas ni silenciarlas del todo, solo simplemente te da el contexto antes de interrumpirte y darte la posibilidad de decidir si es interesante o no para ti esa llamada, ¿no? Pero claro, una vez que esto lo utilizas un poco, te surgen las dudas, porque claro, es lógico que surjan dudas en cuanto a y si la llamada era importante, ¿no? Yo creo que es un punto clave. Y lo que hace esta función, que no tiene nada que ver con la parte de silenciar números desconocidos, es un punto medio, digamos, pues te da la opción de ver ese mensaje y recibirle en pantalla y tú poder coger la llamada. El problema viene si no estás atento a la pantalla o no estás pendiente ahora mismo de eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre se supone que te dejarán un mensaje, aunque habrá gente que no, eso no lo sé. Y me queda cierta duda, la verdad, de cómo va a funcionar esto. A mí me ha pasado ya una vez. En estas semanas me ha pasado con un instalador que venía a casa a ajustar un tema de unas ventanas. No sonó el teléfono
ni me enteré de nada de eso, simplemente vi luego el buzón de voz con la transcripción y me encontré con el mensaje de que era la empresa instaladora que venía a hacer una revisión de las ventanas. Simplemente devolví la llamada y todo listo. Pero claro, si te llaman de un hospital, si te llaman de unas pruebas que estás pendientes, no sé, de un proceso de selección, de un trabajo, por ejemplo, de ese tipo de cosas, no sé muy bien esto cómo va a afectar, si va a ser un poquito matar moscas a cañonazos o va a estar lo suficientemente bien depurado como para que la gente no lo deje ahí, ¿no? Supongo que si esto se instala en millones de iPhones en septiembre cuando llegue iOS y la gente se acostumbra, quiero decir, si de repente millones de teléfonos tienen esto y la gente se acostumbra a que los iPhones ya tienen esto y te pasa un par de veces y ya sabes cómo funciona o entiendes cómo funciona, supongo que la gente se acostumbre a tener ese tiempo de espera de ver si cogen el teléfono, si no, si dan la aprobación o no. Está muy bien para luchar contra el spam, pero con el resto pues tiene ahí un puntillo de peligroso, digamos, de poder perder llamadas importantes, ¿no? Esto además es una cosa que funciona muy bien. Apple sigue centrada en el tema de la privacidad. Todo ello, el procesamiento del mensaje es local, no se manda a Apple ni a los servidores externos, no se graba la llamada, ni se almacena, ni nada de nada, simplemente se desarrolla todo en local. No necesitas tener aplicaciones de terceros, lo hace directamente con el sistema operativo. Y creo que la experiencia, al ser nativa, es más sencilla y es muy transparente para el usuario y sobre todo muy privada. Así que creo que va a ser un grandísimo acierto y creo que muchísima gente lo va a utilizar desde el inicio, desde que les llegue el sistema operativo. Habrá que hacer un poquito de labor pedagógica con mucha gente, pero creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Como decía, desde que lo activé no he perdido nada, ¿vale? Pero tampoco he tenido que aguantar el spam, que es la finalidad principal de esto. Y es que el tema del spam, por lo menos aquí en España, últimamente estaba completamente desmadrado. Sean llamadas de compañías energéticas, compañías o spammers que se hacen pasar por compañías energéticas, estafadores que se hacen pasar por compañías que contratan ofertas energéticas y te engañan y te cambian de compañía, las mierdas estas de llamadas de tengo una oferta de trabajo para ti, la de añade mi teléfono a WhatsApp, todo este tipo de basuras era ya un goteo constante diario, ya sin contar las llamadas estas de que te llaman y cuelgan. Entonces me parece que es lógico que Apple, igual que el resto de fabricantes, busquen la manera de dar solución a esto, ya que las normativas y las leyes no están consiguiendo avanzar absolutamente nada, por más que las leyes las van haciendo más complejas y las van limitando más. Por lo menos aquí en España, como digo, últimamente ha habido una nueva actualización de la ley que limitaba a ciertos números ya este tipo de llamadas telefónicas. No está funcionando, o sea, el goteo sigue siendo casi constante, ¿no? A mí en este tiempo me han llegado unas 6-10 llamadas que no han sonado, que eran spam todas ellas. Una llamada del técnico, como os contaba antes, que me dejó su mensaje, automáticamente hablé con él y se la devolví. Y nada más. Eso es la parte buena, ¿no? La buena noticia es que pura satisfacción de no haber recibido llamadas de esas, pero más que no haber recibido es no enterarte de que te han llamado. Simplemente luego ves ahí, dices, anda, mira, pero se han llamado y estos pesados. Automáticamente fuera, ¿no? Menos ruido, menos interrupciones y menos molestias, porque al final el teléfono se estaba convirtiendo en una molestia, ¿no? Muchas veces. Hay otras opciones, además de esta, que pueden resultar muy interesantes, ¿no? Como es silenciar desconocidos. Esto es muy agresivo. Esta se puede activar en el mismo lugar que el filtrado de llamadas y se pueden usar juntas, aunque yo creo que lo ideal es hacerse un poquito con el sistema, ver cómo funciona y ver cómo lo puedes implementar. Por ejemplo, me pongo en el pellejo de mi mujer, ¿no? Que tiene una empresa por la que recibe en su teléfono de empresa, recibe un montón de llamadas de números que no tiene guardados, porque sí tiene muchos clientes que ya tienen los teléfonos guardados, pero hay otros muchos que entran nuevos, que llaman por teléfono, que no les tienes. Entonces, en ese caso creo que es una opción que es completamente inválida, no te queda otra que sufrir y luchar con el spam. De otra manera, quizás sea más cómodo en este caso, o en su caso, aplicaciones que identifican esos teléfonos como spam, ¿no? Creo que tienes la obligación de, evidentemente, o el interés de coger esas llamadas,
Simplemente si tienes la posibilidad de tener una notificación que te indica si esa es spam o no para poder saltarla, pues es mucho más útil en ese caso que esta opción. Pero para un teléfono particular, para una persona normal, que tiene unas relaciones telefónicas normales, con una agenda medianamente grande, creo que es súper, súper, súper útil, porque la mayoría de las llamadas, el 99% que nos entran, son de personas que ya están en nuestra agenda, ¿no? Ya el tema de empresa, como digo, es otro mundo, es otro rollo, y creo que no es una opción interesante para ese tipo de teléfonos, donde no va a quedar más tortilla que seguir luchando contra eso, ¿no? A veces las mejores funciones, como digo, no son las que más brillan en la presentación, ¿no? Sino las que solucionan problemas de verdad, y el spam telefónico es un problema muy gordo y cada día más gordo. Como digo, que los gobiernos no están sabiendo solucionar, y creo que esta función pues te devuelve un poquito el control del teléfono, y sobre todo del sufrimiento, es aguantar a esta gente, colgar el teléfono cuando te cabrean, etcétera, ¿no? Me sigue preocupando, como decía, la posibilidad de que en algún momento pues perder llamadas importantes, pues, como decía, una situación pública, un hospital. Pero bueno, supongo que no tardaremos en ir comprobando cómo funciona y cómo se puede ir asegurando que esa gente finalmente llega a ti, pese a estos filtros de protección que ponemos, ¿no? Creo que, sinceramente, cuando llegue a iOS 26 en septiembre, esto se instale en millones de teléfonos, porque son millones, y la herramienta se extienda, va a funcionar, y va a ser un palo muy gordo para empresas, para call centers, para estafadores telefónicos, etcétera. Creo que va a ser un palo gordo, y creo que la gente se acostumbrará a que esa opción puede estar ahí, y a cómo tienes que actuar cuando esa opción esté ahí, para dar la posibilidad de que la otra persona te coja el teléfono, ¿no? Pero bueno, no queda más que ir viéndolo, más que ir probándolo. Pero a mí, desde luego, en este tiempo que la he utilizado, es una de las opciones que más me ha gustado. Si no habéis probado la beta, cuando esté la beta pública y tenéis pensado probarlo, activarlo, le echáis un ojo, probáis y me contáis qué tal. Pero desde luego yo creo que va a ser una de las opciones o de las herramientas nuevas que más me han gustado y que más satisfacción me está dando. Sobre todo, insisto en esto, me encanta la idea de saber que me están llamando para estafarme o para tocarme las narices, y les está contestando un bot a ellos, diciéndoles que digan que quieren, que ya veremos si les cojo el teléfono. Eso me encanta, de verdad. En fin, nada, un podcast cortito para hoy. Solo quería contaros esto, que es una herramienta que me encanta, que la probáis según podáis. Si vais a instalar la beta pública, que saldrá ya, supongo que la semana que viene o dentro de 2, y me dejéis vuestra opinión o comentemos si os parece, ¿vale? Me despido. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel, y en Mastodon en @laurindel, @masto.es. Y por supuesto, podéis escuchar todos los demás capítulos en todas las plataformas o en el minicast.com. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.